La presión normal intraabdominal habíamos dicho que es de 0 a 7, ¿no es cierto? Y después de una cirugía intraabdominal sube, ¿no? Por la hipertensión. Lo máximo tolerable es hasta 14-15, que es lo que puede tolerar en presión en la cavidad abdominal. Hasta 14-15 nosotros, bueno, la maniobra de Valsalva te lleva la presión hasta 14, ¿no? Con esa presión nosotros evitamos injuriar los demás órganos, ¿no? Y esa es la presión a la cual nosotros hacemos las cirugías laparoscópicas, ¿no? 14 milímetros de mercurio es lo óptimo. Centímetros de agua, perdón. Entonces, de 10 no es. Menor a 20, si dijera 0, es, ¿no? Acá tenemos una 0, 7, y de 7 a 14, de 4 a 17. De 0 a 7, pero de 15 a 35. Menor a 14, no, ¿no es cierto? Mayor a 25, no. Entonces, la respuesta es la A. Recuerden, siempre la presión intraabdominal es negativa, o sea, menos de 0, ¿no? La presión intraabdominal es negativa. La presión intraabdominal se mide mediante, ya recuerden, ¿no? Sonda nasogástrica. La columna tiene que subir y en centímetros de agua. Perdón, sonda Foley, ¿no? Se puede usar sonda nasogástrica a través de una sonda rectal también. Se ha descrito por métodos indirectos, pero no son los más frecuentemente utilizados. El tratamiento del síndrome compartimental abdominal es laparotomía urgente, sí, pero ¿para qué? Le vamos a hacer una laparostomía, ¿no es cierto? Y su bolsita de Bogotá. Obviamente el paciente debe estar con su sonda nasogástrica. No vamos a hacer resección intestinal porque lo que tenemos que tratar es la hipertensión el compartimental abdominal, ¿no? Y la laparoscopía está contraindicada, pues, en estos pacientes, ¿no? Entonces, el tratamiento del síndrome compartimental abdominal es la laparostomía. El tratamiento de la hipertensión intraabdominal, sonda nasogástrica, ¿ya? El tratamiento de un síndrome compartimental abdominal es la cirugía, ¿ya? La laparostomía. Y el tratamiento de la hipertensión intraabdominal, descompresión, ¿no es cierto? Sonda nasogástrica. O sea, acá la respuesta es, en este caso sería la B, pero si dijera hipertensión intraabdominal, la respuesta sería la D. La descompresión es la quirúrgica, ¿no? Descompresión quirúrgica. O sea, la laparostomía. Vamos a hablar un poquito de la laparoscopía. La cirugía laparoscópica, que acá en el Perú no data de más de 15 a 20 años, que recién empezaron a realizarse la cirugía laparoscópica, o sea, 20 años, estamos hablando de los años 90, pues, ¿no? 95, 96, que recién acá se estaba incluyéndose la cirugía laparoscópica, y las primeras laparoscopías incluso datan del siglo pasado, ¿no? En la que se hacían, por ejemplo, rudimentos de la cirugía laparoscópica. Y esto fue accidental porque accidentalmente, según la historia ahí, estaban haciendo una especie de cistoscopía, ¿no? En un perrito y incidentalmente perforaron la vejiga. Y vieron que a través de la vejiga observaron, pues, los órganos intraabdominales, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que nace la cirugía laparoscópica. Entonces, la cirugía a través de mínimas incisiones, o sea, es una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? La idea es de formar un espacio virtual en un espacio real a través de la distensión, utilizando los elementos que vamos a detallarlos ahora. El problema es que depende ampliamente de la tecnología. No muchos lugares acá tienen cirugía laparoscópica o pueden acceder a cirugía laparoscópica por la tecnología, ¿no? Visión en 2 dimensiones, o sea, tenemos visión, lo que se nos pierde es el tacto, ¿no? Y bueno, la posibilidad de la telecirugía, ¿no? Transmitir simultáneamente en diferentes lugares. El instrumental que nosotros vayamos a utilizar, la torre de laparoscopía, ¿no? Con su monitor, insuflador, fuente de luz, videocámara y electrobisturí, que lo vamos a ver ahorita. El instrumental accesorio, la aguja de BRS y los trócares, que son los instrumentos con los cuales vamos a hacer el famoso neumoperitoneo. El instrumental quirúrgico,
diéresis, separación, síntesis y autosutura, que son los mismos que el aparato quirúrgico que nosotros utilizamos en cirugía a cielo abierto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas mínimas de la cirugía laparoscópica? Precisamente eso, ¿no? Es una cirugía mínimamente invasiva que va a incorporar rápidamente al paciente a su actividad cotidiana y diaria. Evita, como estamos hablando de las adherencias de bridas, genera menos formación de bridas y menos formación de adherencias, ¿no? Mejoramos el campo visual al tener una ampliación mayor de la zona, ¿no? Son ventajas. Y ya no nos olvidamos con las gasas dentro, ¿no? Porque ya no utilizamos gasas, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Y cuáles serían las desventajas? En cirugía laparoscópica la desventaja precisamente es desde el punto de vista técnico. Que no tengamos la disponibilidad técnica, ¿no?, de poder tener un equipo laparoscópico en un área. El laparoscopio sin el insuflador no funciona. Si el monitor está malogrado no funciona la torre, ¿no? Entonces técnicamente depende de que todo el equipo esté óptimo, ¿no? Entonces es la famosa torre laparoscópica. Toda torre laparoscópica debe contar de sus monitores. Acá hay 3, nosotros tenemos uno solo, ¿ya? Tiene que tener su fuente de luz, que es esta. La fuente de luz, ¿no?, la luz que se utiliza es el xenón, ¿no?, que es una luz clara, transparente, ¿no? Esta fuente de luz va acompañado, sale el óptico para adaptarse a la cámara, que es esta, ¿no?, o el óptico. El óptico puede tener una visión recta, o sea, ser 0 grados, o sea, mirar solamente hacia adelante, ¿no? Puede ser de 30 grados, ¿no? O sea, tener un corte bisel y poder permitir ver al costado, ¿no? 30 grados. Si yo giro para este lado, veo este lado. Veo adelante y al costado. Adelante y al costado. Eso es de 30 grados. Pero la de 0 grados me permite una visión tubular, ¿no? Entonces puede ser de 0 grados o 30 grados. Y ahora están viniendo las famosas, las camaleón, que pueden girar, o sea, te da visión de 180 grados. O sea, no solamente 30 grados, sino 180 grados. El problema ahí es quién lo maneje, ¿no? Tienes que capacitarte para manejar, para poder realizarlo. Otra desventaja de la cirugía laparoscópica debe ser la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje de la laparoscopía es mucho mayor que la de la cirugía abierta, ¿no? Por ende, las lesiones y los traumas que se generan, sobre todo en cirugía biliar, ¿no?, se están dando con mayor frecuencia ahora en las cirugías laparoscópicas que en las cirugías abiertas, ¿no? Entonces tenemos la fuente de luz, el insuflador, ¿no?, que es este aparato que va a ir conectado hacia el balón de CO2, que es lo que se utiliza. El CO2 se escogió porque es un gas que se difunde fácilmente, ¿no es cierto? Es un gas que no es volátil, porque recuerden que vamos a utilizar electricidad dentro de la cavidad al usar el monopolar, ¿no? Entonces no es volátil y es transparente y no es tóxico, porque difunde fácilmente. Por eso se escogió el CO2, ¿ya? Entonces, este aparato insuflador tiene el sensor que nos va a permitir determinar la presión a la cual vamos a insuflar, y vamos a hacer la cirugía. El promedio es de 14 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y adicional a la fuente de luz está la conexión de la cámara, ¿no es cierto? La óptica directamente, que se va a instalar acá para sacar la imagen en la pantalla. Y acá está el electrobisturí, ¿no?, que está incorporado. Este es el famoso óptico, la cámara, como le decía. Esos son los controles. Graduamos la graduación para zoom, ¿no?, brillo, ¿no? Estos son los famosos trócares, ¿no es cierto?, que nos van a servir para hacer los puertos. Cada incisión se denomina puerto. En cirugía laparoscópica de vesícula tenemos 4 puertos. Se denominan el primer puerto siempre va a ser el umbilical, el famoso T1. Para colocar el primer puerto nosotros podemos hacerlo de 2 maneras.
técnica abierta y técnica cerrada. La técnica cerrada, nosotros hacemos una incisión en el ombligo y aplicamos directamente los famosos trócares, que son estos son los trócares, ¿ya? Los trócares son de 5, de 1 y 1.5 centímetros, ¿no es cierto? O mediante la utilización de una aguja de Berrés, con B chica, ¿no? La cirugía laparoscópica empezó con cirugía de Berrés. Es una aguja larga, fina, ¿no es cierto?, que actúa como válvula, la cual se coloca inicialmente, ¿no?, de técnica cerrada, y a través de esta aguja se instila el CO2 hasta lograr la distensión y la separación completa de las asas intestinales con la pared peritoneal, de tal manera que después recién coloquemos los trócares, porque los trócares, recuerden que la parte distal están dotadas de unas cuchillas. Estas cuchillas son las que cortan la aponeurosis, ¿no es cierto?, para poder ingresar hacia el peritoneo y a la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, accidentes pasan, ¿no? Podemos inconscientemente introducir fuertemente el trócar y echarnos un gas intestinal, que es lo menos grave. Lo más grave es que nos echemos un vaso, ¿no? Podemos incluso llegar hasta el retroperitoneo, nos echamos la aorta, la cava o las ilíacas, como sucede, y sucede. El año pasado hemos tenido un evento de eso, 2 eventos hemos tenido el año pasado. Y no sucede a los jóvenes, le sucede a los más grandes. ¿Por qué sucede eso? Por exceso de confianza. Todos los días estamos en este plan, todos los días estamos haciendo la laparoscopía. Entonces uno ya crea un exceso de confianza y eso es lo que no debe hacer. Entonces, bueno, y el primer paciente que se llevaron, entraron hacia retroperitoneo, parece que le cerraron la vena. Vinieron los de cirugía vascular y todo eso, resolvieron menos el caso y fue bien. A la otra paciente que lo operaron en una clínica, un cirujano del hospital, laceraron la ilíaca. La paciente, como estaba en la clínica, ese es el problema, ¿no? Entonces en la clínica no tienes a quién pedir ayuda. Hasta que venga el vascular, demoraron 6 horas hasta conseguir un vascular, la paciente estuvo en sala, politransfundida, hacíamos compresión nada más. Finalmente la trajimos nuevamente al hospital, a cuidados intensivos, CR la perotomizó porque el hematoma continuó, murió la paciente finalmente. Entró a una simple colelab, ¿no? Entonces, ese es el problema con las técnicas cerradas. Y la mayor lesión no la hacemos con estos trócares, sino la hacemos con la agujita de Berrés, ¿ya? Y la otra es la técnica abierta. Y en la técnica abierta lo que tenemos que hacer es aperturamos el ombligo. Incisión arriba, incisión abajo en el lecho umbilical. Desinsertamos el ombligo y buscamos el anillo umbilical, ¿no? Ubicamos el anillo umbilical, dilatamos el anillo y a través de ese anillo directamente introducimos el trócar. Es una técnica directa, a cielo abierto, ¿no es cierto? Entonces son las dos técnicas para hacer el neumoperitoneo, cerrada y abierta. ¿Cuál tiene más complicaciones? La cerrada. ¿Y cuál de las dos? La de Berrés, ¿no? ¿Cuál uso yo? La de Berrés. Hasta que me pase algo. Entonces, estos son los instrumentales que nosotros utilizamos. Los trócares, recuerden que pueden ser de plástico o pueden ser metálicos, ¿ya? La famosa Grasper, que es una pinza de sujeción, ¿no? El hook, que es el ganchito para hacer la sección. Usamos monopolar, que quema y coagula. Corta y coagula el monopolar, a diferencia del bipolar. El bipolar solamente coagula, ¿no es cierto? No corta el bipolar. Entonces el monopolar corta y coagula. Y el bipolar solamente coagula, ¿no? Los famosos hook. Ya que tienen un arsenal de pinzas que, bueno, no les van a preguntar ya cuando estén haciendo residencia en cirugía y vengan al hospital. Vamos a aprender. Los que van a ser cirujanos. Entonces, la presión usual máxima usada en cirugía laparoscópica es de 14 milímetros de mercurio. Es la presión a la que nosotros tenemos la seguridad de que no vamos a generar ningún trauma, ninguna lesión, ¿no? Respecto al primer tiempo de cirugía laparoscópica, creación del neumoperitoneo, es falso que el gas usado es el anhídrido carbónico. Sí, pues si nos preguntan así, es el CO2, ¿no es cierto? El CO2 o dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ya nadie usa ese nombre, ¿no? El anhídrido carbónico ya está en desuso, todos lo llamamos CO2 o dióxido de carbono, pero sí es el anhídrido carbónico el que se usa. ¿Por qué? Porque es un gas transparente y lo más importante que es no volátil.
a diferencia de los otros gases que se intentaron utilizar, como el óxido nitroso, por ejemplo. ¿En la técnica cerrada se usa la aguja de Berrez? Sí, ¿no es cierto? Hemos dicho que la aguja de Berrez, ¿no?, la que se utiliza en técnica cerrada, o podemos utilizar directamente el trocar. El trocar de Hassan, que es el metálico, se utiliza en pacientes con cirugía abdominal previa. Bueno, en pacientes con cirugía abdominal previa, el problema es las adherencias que puedas formar. Si tú tienes un paciente que tiene una laparotomía, tienes que, el primer puerto sobre todo, que es a ciegas, ¿no es cierto?, no lo vas a colocar directamente con un trocar. Lo ideal es hacer la cirugía abierta o hacerlo abierto. Entonces, haces una pequeña disección por encima de la incisión, porque recuerde que las adherencias hacia la herida siempre van a comenzar de la herida para abajo. Entonces nosotros buscamos un sitio blanco. Podemos hacer la incisión un poquito más arriba, llegamos al peritoneo, a la aponeurosis, abrimos la aponeurosis, llegamos al peritoneo, abrimos, metemos el dedito, vemos que no hay nada alrededor y colocamos el trocar, ¿no? Entonces, cuando hay adherencias, idealmente realizar la cirugía, perdón, el neumoperitoneo es con técnica abierta, ¿ya? ¿El primer puerto se instala en el ombligo? Sí. La mayoría de las veces se instala en el ombligo. Casi para todas las cirugías, lo primero que debemos hacer es el primer puerto en el ombligo, salvo tengamos que hacer otro tipo de cirugías. La liberación de adherencias o las adhesiolisis, que son la cirugía laparoscópica de liberación de adherencias. Cuando tenemos un paciente que vino con un cuadro obstructivo a la emergencia, que se resolvió porque la causa fue una adherencia, una brida, producto de una cirugía, pero que respondió adecuadamente, este paciente puede pasar a sala de operaciones y programar su cirugía para liberar esa adherencia que le generó, porque si la adherencia esta le generó una obstrucción, puede volverla a generar. Entonces estos pacientes llegan a adhesiolisis laparoscópica, no podemos hacerle abierta porque vamos a generar más trauma. Entonces en este caso nosotros centramos en la zona que creemos tenga menos adherencias. La radiografía nos indica dónde están localizadas todas las haces, los niveles, hacia dónde se está orientándose la obstrucción. Entonces nos dirigimos hacia el otro lado. Podemos entrar por el lado derecho, por el flanco derecho o el flanco izquierdo. En ese caso, los puertos los ponemos indistintamente, ¿no? Debe ser el único caso en el que no necesariamente tenemos que entrar por el ombligo para hacer el primer puerto. En las demás, sí. En gestantes usualmente se usa mayor presión intraabdominal para la presencia del útero. No, pues si tenemos mayor presencia, lo que vamos a generar es lo mismo, ¿no? Disminución del retorno venoso, ¿no? Y obviamente la disminución del flujo uterino, ¿no? Entonces, no, debemos usar menos presión y obviamente la cirugía en las gestantes laparoscópica está indicada hasta el segundo trimestre nada más. Más allá del segundo trimestre no podemos hacer cirugía laparoscópica en ellos. Primer y segundo trimestre, ideal, ¿no? Entonces acá la respuesta incorrecta es la... Durante la cirugía laparoscópica, el mayor número de complicaciones mayores se produce ¿durante qué? La introducción del primer puerto, pues. Ahí es donde tenemos... Y esa es la parte que nosotros tenemos más temor. Hay un estrés quirúrgico cuando un cirujano entra, ¿no? Porque la cirugía laparoscópica lamentablemente te limita en cuanto al sentido del tacto, ¿no? Te bloquea. Entonces hay incluso estudios que han referido de que el cirujano cuando ingresa, ¿no es cierto?, genera una especie de ansiedad. Entonces han hecho un monitoreo. Entonces varios cirujanos cuando estamos entrando nos lavamos tranquilos, nos ponemos la ropa tranquilos, y cuando estamos haciendo la decisión ya empezamos con taquicardia, hipertensión, segregar adrenalina y así. Y se ha visto, ¿eh? Y eso condiciona, por ejemplo, alteraciones en la visión que tú tienes. Porque, por ejemplo, nosotros cuando operamos cirugía biliar tenemos enfocado el árbol biliar, ¿no? Hepático, cístico, colédoco. Entonces estamos entrando a buscar esa imagen, ¿no? Y el estrés que nos genera, ¿no?, nos ayuda, si encontramos una distorsión en esa anatomía, no la sepamos reconocer, porque estamos ya enfocados en una sola imagen, que es esa. Pero si uno entra relajado, escuchando Guns N' Roses, Metallica, ¿no?, tranquilo, no se estresa, ¿no? Yo hago eso. Entonces, durante la cirugía laparoscópica, el mayor número de complicaciones mayores se produce durante la insuflación de CO2, sí, cuando colocamos el T1, ¿no es cierto? Perdón, en todo caso sería durante la introducción de los trócares, ¿no es cierto? Obviamente, la introducción del trócar, el primer trócar es para insuflar, pues, el CO2, ¿no? El retiro de los trócares, no. Ahora, retirar los trócares también tiene que ser bajo visión, tenemos que ver, porque muchas veces el trócar puede sangrar.
y son causas de hemoperitoneo también. El paciente entra a operarse porque creemos que sangró el lecho vesicular y lo que sangró fue el T2 o el T1. Uso del electrocauterio. Recuerden que el monopolar, o sea, la función que tiene el calor genera coagulación y además genera corte. Entonces ese calor se transmite fácilmente. Entonces la onda térmica puede transmitirse por lo menos 2 o 3 centímetros más allá de lo que generamos la quemadura. Entonces podemos quemar así el colédoco, podemos quemar un asa intestinal, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? O a veces el extremo de las pinzas, como es metálico, sin querer, al hacer hemostasia podemos agarrar un asa o el colédoco y quemarlo, ¿no? La introducción de trócares, ¿no? Y la introducción de aguja de Berres, ya pues, si nos dice aguja de Berres, ahí es donde va a generarse la lesión, ¿no? De las siguientes situaciones, ¿cuál de ellas es contraindicación de la laparoscopía? Contraindicación de la laparoscopía ya son pocas. Antes, hasta la cirugía de paciente que era anteriormente laparotomizado no podía entrar a cirugía laparoscópica porque había adherencias. No, ¿no es cierto? Entonces, paciente con cirugía abdominal previa extensa, no. A pesar de que pueda tener adherencias, bridas, esas cosas, no. Obesidad mórbida, también bien los pacientes con obesos mórbidos se benefician de la cirugía laparoscópica. Nosotros también nos beneficiamos, ¿no? Para cerrar una pared abdominal de un paciente con obesidad. Paciente inestable hemodinámicamente, esos pacientes, ¿no? Pacientes que politraumatizados, con trauma abdominal abierto o inestables hemodinámicamente, no debemos de perder el tiempo y entrar con cirugía laparoscópica. Esos deben entrar a cirugía abierta, así de frente. Diagnóstico dudoso, sí, una laparotomía diagnóstica, y el embarazo, recuerden, solo hasta el segundo trimestre. Tercer trimestre no está contraindicada la cirugía laparoscópica. En cirugía laparoscópica el uso de corriente eléctrica es inevitable. Dice, la más segura es, lo que nosotros usamos, no por más segura, porque lo necesitamos, es la monopolar. La bipolar sería la más segura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque solamente es efecto de calor local, porque al utilizar dos pinzas, ¿no? El calor lo transmite, lo distribuyes entre las pinzas, o sea, circula así. Entonces no hace una onda térmica mayor, una onda de quemadura. Lo que sucede con el monopolar, ¿no? Al ser una sola dirección, ¿no? Generamos calor y la onda térmica se puede transmitir hacia los lados. Entonces la monopolar es la que sería la más segura, por ese motivo. Pero lo que utilizamos en la laparoscopía es la bipolar, la monopolar. ¿Por qué? Porque la monopolar es la que genera corte y coagulación. La bipolar solo genera coagulación. Por eso en cirugía laparoscópica para operar apéndice, por ejemplo, deberíamos usar bipolar. Y lo que utilizamos, los famosos ligashur, ¿cierto? Que son las corrientes bipolares específicas para apéndices o para colon, para esas zonas, ¿no? La monopolar es la que utilizamos en cirugía, en colestectomías laparoscópicas, por ejemplo, es monopolar, ¿ya? Porque es de una sola dirección. El hook, por ejemplo, se conecta a un monopolar. ¿Por qué? Porque el monopolar, por la calor que genera corte y genera coagulación. El bipolar, por ejemplo, los de neurocirugía utilizan bipolar, esas las pincitas que han visto, ¿no? Entonces solamente utilizan la calor, pero para coagular ellos, no cortan, coagulan. Y el calor se distribuye en las ambas ramas, no genera mayor. Pero ojo, bipolar también podemos utilizar en cirugía laparoscópica. Existe una pinza que se llama el ligashur, ¿no es cierto? Que es una corriente igual, circular, que permite, en este caso por otro método, corta, pero en primer lugar coagula, ¿no? En cirugía laparoscópica son factores de riesgo para producir lesiones inadvertidas, excepto. Dice, en cirugía laparoscópica son factores de riesgo para producir lesiones inadvertidas, excepto. Espacio reducido, sí, ¿no? Instrumental largo, también, ¿no? A veces, yo una vez pedí un hook y el hook pasaba a todo el paciente, pues tuve que operar así, ¿no? Visión restringida del campo quirúrgico, ¿no? Uso de corriente eléctrica. No entiendo la pregunta. En cirugía laparoscópica son factores de riesgo para producir lesiones inadvertidas, excepto, dice. Ah, ya, excepto. El espacio reducido, sí, pues, ¿no? Mientras más pequeñito es nuestro espacio, no podemos colocar bien nuestros trócares, mayor posibilidad de generar riesgo. Instrumental largo, también, porque estamos incómodos. Visión restringida del campo quirúrgico. También, por ejemplo, empieza a sangrar, no podemos definir, entonces podemos lesionar cualquier cosa y si quemamos cualquier cosa, ¿no?
Uso de corriente eléctrica, si utilizamos un monopolar o la corriente eléctrica la utilizamos, por ejemplo, para hacer hemostasia en el lecho vesicular y no nos damos cuenta de que la Maryland, por ejemplo, que tiene un segmento metálico o el hook está pelado, podemos quemar un asa, ¿no? La visión en 3 dimensiones más bien nos favorece para poder ver, y eso es lo que nos da, ¿no es cierto?, el laparoscopio, sobre todo la óptica cuando hablamos de 30 grados, y es lo que utilizamos ahora, ya no utilizamos la de cero porque no nos da una adecuada visión. El problema de esta visión de 30 grados es que es difícil de manejar, uno tiene que acostumbrarse y habituarse, ¿no? Entonces, la visión de 3 dimensiones es la que nos va a limitar, generar riesgo en estos pacientes. Paciente de 26 años con sexo masculino sin antecedentes de interés sometido a apendicectomía laparoscópica presenta en la insuflación de CO2 de saturación, soplo en rueda dentada, hipotensión. Las medidas a tomar son todas excepto, dice. En este caso estamos hablando de una complicación respiratoria, ¿no? Probablemente esté el paciente haciendo una desaturación por una intoxicación por CO2, ¿no? Un patrón respiratorio descompensado, probablemente que tenga un patrón respiratorio descompensado. Entonces, durante el acto quirúrgico puedes tener complicaciones cardiológicas, puedes tener un infarto, la irritación, la distensión nada más, si es brusca puede generarte problemas de insuficiencia coronaria y generar un infarto. El paso del CO2, cuando es mucho CO2 o mucho tiempo del acto quirúrgico, puede generar hipercapnia, intoxicación por CO2 en el paciente, ¿no? Y esto provocarte este tipo de alteraciones, pues, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en estos pacientes? ¿Disminuir la presión del neumoperitoneo? No, porque si no, no terminamos la cirugía, ¿no? Decúbito lateral izquierdo con cabeza por debajo del nivel del ventrículo derecho, posición de Durán. Esta presión permite que tengamos un buen, así como en las gestantes lateralizábamos al lado derecho el útero para permitir un buen retorno venoso, lo mismo sucede en estos pacientes, ¿no? Ahora, estos controles generalmente los hace el anestesiólogo, que en su capnógrafo determina niveles altos de CO2 y debe determinar si es, ¿no?, por el uso prolongado de CO2, porque la cirugía se prolongó o porque estamos en una hiperpresión, que estamos haciendo una intoxicación por CO2, ¿no? Entonces, este paciente debe ir del lado izquierdo, sí. Aspiración de gas del ventrículo derecho a través de una línea central en caso diagnostiquemos un émbolo por CO2, por ejemplo. Si estamos en un paciente con una hipercapnia, debemos de ventilarlo al 100% con oxígeno, ¿no? Esas son las terapéuticas que debemos utilizar. Lo que no debemos hacer es disminuir la presión del neumoperitoneo, ¿no?